Hola, soy Vivi y es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Así que te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 51, versículo 12, que dice: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este es un versículo muy corto, pero que nos hace reflexionar en un tema muy importante que hoy vamos a ver, y es la pérdida del gozo. Te hago esta pregunta: ¿sientes que has perdido el gozo? ¿Sientes que ya no sonríes? ¿Que ya todo te puede amargar? ¿Que todo parece ser difícil y en ti no brota una sonrisa sincera? Hoy vamos a hablar de esto. El gozo cristiano no es el mismo o no es lo mismo que la felicidad. Muchas veces lo confundimos porque la felicidad depende de las circunstancias. Ahora, el gozo es la obra del Espíritu Santo que nace de nuestra comunión con Dios. Entonces muchas veces confundimos la felicidad con momentos, situaciones, circunstancias de la vida con el gozo del Espíritu. Cuando somos gozosos y tenemos ese gozo en medio de las circunstancias es cuando comprobamos que el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros. Un verdadero creyente puede perder el gozo, pero no pierde la salvación. Y aquí es donde hay que hacer una reflexión y pensar si realmente en algunos momentos lo hemos perdido. Si hemos dejado que las circunstancias nos quite la paz, la confianza y la fe y nos roba el gozo del Espíritu. Claro que todos vivimos situaciones, pero lo más importante es nunca olvidar que la obra del Espíritu es perfecta y que en medio del dolor, de las circunstancias difíciles, de los problemas, nosotros podemos mantener el gozo. Te voy a explicar un poco, como primero, qué es el gozo bíblico. El gozo es una satisfacción profunda en Dios. Es cuando tú sientes que a pesar de que todo pueda pasar alrededor tuyo, Dios está contigo. Y eso te mantiene feliz. Te mantiene tranquilo. Ese es el gozo que Dios nos regala. Juan 15:11 dice: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y Gálatas 5:22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ahí continúa. Solo quiero resaltar esto porque el fruto del Espíritu Santo es gozo. Y si en nosotros habita el Espíritu Santo, entendemos que podemos estar gozosos a pesar de las circunstancias. Y hay un ejemplo muy lindo y muy especial que está en la palabra de Dios, y es el ejemplo de Pablo. Pablo, en medio de la cárcel, de la circunstancia más difícil, aislado, golpeado, él escribía cartas en donde reflejaba su gozo porque su carrera en algún momento terminaría, pero su gozo estaba en Cristo. Él ya tenía la mirada en ese galardón y en ese momento donde disfrutaría de todas las recompensas de Dios. Y eso nos enseña algo muy importante, y es que él nunca perdió el gozo, aún en medio de las circunstancias. Filipenses 4:4 dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es como, no importa, puedo estar en la cárcel, puedo estar en un momento muy difícil donde tengo un hijo enfermo, mi mamá enferma o cualquier familiar, puedo haber perdido a alguien, puedo estar viviendo una crisis económica, lo que sea, pero siempre nos regocijamos porque el Espíritu habita en nosotros. Ahora, segundo, ¿cómo se pierde el gozo? Y esto es algo muy importante. Una de las causas por las cuales perdemos el gozo es el pecado no confesado. Cuando en nuestra vida aún se mantiene el pecado, cuando no hay arrepentimiento genuino, perdemos el gozo. Y te traje un ejemplo de un personaje muy importante que aparece en la Biblia, que es David. David, cuando peca, él ocultó su pecado y sufrió una sequedad espiritual. Y cuando sufre esta sequedad, él empieza a ponerse mal y su gozo se pierde. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 32, 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor
en sequedades de verano. Él ya estaba más que convencido que le había fallado a Dios. Y el no confesar ese pecado, el tenerlo guardado, el tratar de ocultarlo, cada vez secaba sus huesos y lo hacía más triste. Así que si tú tienes la oportunidad de confesar tu pecado, de arrepentirte y comenzar de nuevo, te garantizo que cuando el Espíritu hace la obra completa, te llenará tu vida de gozo. El pecado no destruye la salvación, pero sí roba el gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado, cuando todos fallamos y nos equivocamos, no significa que quienes hemos nacido de nuevo nos quite la salvación, porque no es por obras, es por fe. Pero un pecado no confesado, un pecado que se hace deliberadamente, que quieres seguir ahí, por supuesto que no te va a dar gozo. Vas a creer que estás gozoso por la circunstancia que estás viviendo y por el momento. Pero cuando eso pasa, te darás cuenta que cada vez vas a estar peor. Ahora, cuando un hijo de Dios peca y le falla al Señor y no lo confiesa, eso también le quita el gozo porque te sientes mal, te sientes que le has fallado a Dios. Es el momento de confesarlo y no dejar que te robe el gozo. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Toda maldad, todo pecado, toda cosa maligna, todo pensamiento malo, todo lo que destruye, todo lo que daña, todo lo que nos condena, nos separa automáticamente de Dios. Y es ahí donde nosotros perdemos el gozo. Otro aspecto por el cual perdemos el gozo es el descuido de la comunión con Dios. Cuando ya no oramos, cuando ya no lo buscamos, cuando ya pensamos que vivimos como entes solitarios, como que no importa si Dios está, es cuando empezamos a perder el gozo porque el espíritu no se está alimentando. Entonces, cuando dejamos la oración, la palabra, la comunión en la iglesia, nuestra alma automáticamente se enfría. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo se había perdido. El pueblo estaba haciendo lo que quería, pero no disfrutaban de un gozo real porque no estaba Dios. Otro aspecto por el cual perdemos el gozo es cuando ponemos nuestra satisfacción en las cosas temporales. Cuando creemos que las circunstancias son las que manejan nuestra vida y no cuando es Cristo quien maneja nuestra vida. Nada fuera de Cristo puede llenar nuestro corazón. Y creo que muchos están en búsqueda de eso. Se sienten vacíos, se sienten solos, se sienten sin un rumbo, sin propósito y empiezan a buscarlo en otros lugares donde no deben. Y se olvidan que la fuente que trae el gozo es Dios. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora tú te preguntas, pero ¿cómo recupero el gozo? Entonces, primero, arrepentimiento genuino. Cuando David confesó su pecado, descansó y pudo ser libre y pudo volver a tener el gozo. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo declaró, no encubrió nada, lo confesó y Dios lo perdonó. Y ese perdón nos trae paz, descanso y gozo. Primera de Juan, capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, ser genuinos delante de Dios y limpios delante de Dios. Y por supuesto, volver a Cristo. Él nos está llamando porque la única manera en que nosotros podemos tener gozo es volviendo a Él y permaneciendo en Él. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos mis ojos en Él, no en lo que esté viviendo alrededor, porque seguro me va a afectar. Y claro, todos en algún momento nos podemos sentir tristes, es natural, somos carne, pero
entendemos que Dios tiene el control de nuestra vida y es cuando el gozo jamás se apaga, porque hay algo muy importante y es que permanecemos en Él. Nunca nos separamos, nunca nos alejamos, siempre entendemos que dependemos de Él. Juan 15, 4-5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y más adelante dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no entendemos que nuestra vida depende de Dios, vamos a vivir siempre mal, tristes, decepcionados, frustrados, cansados. Pero si entendemos que nuestra vida depende en absoluto de Dios, vamos a siempre tener el gozo. Entonces, tal vez no has perdido tu salvación, sigues siendo un hijo de Dios, pero estás viviendo triste, estás mal. Hay algo que no deja que el espíritu florezca y sea gozoso. Es importante que nunca te apartes del Señor y que entiendas que son diferentes las cosas. La felicidad depende de la circunstancia. El gozo depende de la comunión que tú tengas con el Señor. Así que acompáñame a hacer esta oración y dile: Padre, hoy te doy gracias por esta palabra. Hoy en tu nombre, Señor, te entrego mi vida. Y te pido, Señor, que no permitas que mi gozo se acabe. Que a pesar de las circunstancias, del dolor, de la incertidumbre, de lo que pueda estar viviendo, el gozo que tú me has entregado no se dañe, no se acabe, sino que mi espíritu, por medio de la comunión que tenemos tú y yo, Señor, pueda ser alimentado y cada vez haya más gozo en mi vida y pueda mostrarte a ti y mostrar que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tú eres soberano. Te entrego, Señor, mi vida. Dile: Señor, te entrego mis circunstancias, mi tristeza, mi preocupación. Todo está delante de ti, Señor. Y ayúdame a alimentar mi espíritu para que mi gozo nunca desaparezca. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si te gustó este mensaje, compártelo a otros. Es importante que todos aquellos que de pronto tú sientes que no están bien puedan escuchar esta palabra y acercarse a Dios. Si Él permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.